Buenos días, ciudadanos japoneses. Como nos es usual, les estaremos compartiendo las noticias más relevantes del día. Y no importa el día, siempre es un gusto compartir este espacio contigo, Izumi. Lo mismo digo, Haruka, es un gusto poder brindarle las noticias a nuestro país. Y aunque nos gustaría empezar con notas más alegres, tristemente no puede ser así. Y es que gracias a la publicación anual de The Economist, salió el ranking de las ciudades más seguras y peligrosas del mundo. Como usted ya sabrá, nuestra querida Tokio siempre se encontraba en los primeros 5 puestos de las ciudades más seguras. Pero desde que el Hombre Araña liberó a todos esos criminales, las calles se volvieron mucho más inseguras y peligrosas. Y es que como ya sabrá, todos los criminales que liberó, fue punto clave para las mafias y grupos delictivos que operaban bajo la sombra de los Yakuza, o de la internacional mafia conocida como la Colmena, salieran de sus escondites para hacer la ciudad suya. Sí, lamentablemente ni la policía comandada por el capitán Genta Chibana ha podido lidiar con esta amenaza desde hace 2 años, que es el tiempo que ha pasado desde que esos criminales fueron liberados. Y aunque a día de hoy siguen sueltos por Tokio, desde hace un año que empezaron a expandirse en las demás prefecturas de la región de Kanto. Por ese mismo motivo la policía no puede con tanta delincuencia y casos por resolver. Yo no logro entender qué demonios pensó el Hombre Araña aquel día. Las teorías conspiratorias no pararon desde ese entonces, siendo la más sonada el que el Hombre Araña siempre fue un espía encubierto de la Colmena para realizar todo ese plan. Empezando a ganarse el apoyo y cariño del público japonés, para eventualmente ganarse la confianza total de la policía. Aunque muchos siguen cuestionando al capitán Genta Chibana por haberle confiado tanto al Hombre Araña. Exactamente, pero después de haberse ganado su confianza, este liberaría a todos los hombres encarcelados para poder desaparecer del mapa y no pudieran ser encontrados por las autoridades. De ser cierta, creo que con esto hablaré por el público japonés. ¿Pero por qué? ¿Por qué si te ganaste el apoyo de Tokio, por qué nos traicionaste haciendo un acto tan repulsivo y atroz? Haruka, no creo que... No, el público ya está harto de vivir lo mismo día con día. No poder salir a las calles durante horas específicas, o incluso en plena luz del día, porque en las esquinas ahora hay delincuentes o tipos que no dudarán en asaltarte. Es por eso mismo que Tokio hace 3 años era la ciudad número 4 en ser la más segura del mundo, y a día de hoy es la 6ª ciudad más peligrosa del mundo. Nuestros niños de primaria ya no pueden salir a la calle así a su escuela porque los malnacidos los llegan a secuestrar para eventualmente pedir su recompensa. Simplemente, esto no es vida. Por eso yo me pregunto, si ya hiciste todo este desastre, ¿por qué carajos no hiciste nada para enmendar tu serie de errores? Desde que te volviste un fugitivo, solo se te volvió a ver una sola vez por la ciudad, y fue por querer escapar de la policía que te estaba persiguiendo. Pero ni siquiera fuiste lo suficientemente valiente como para enfrentar las consecuencias de tus actos. Tú solo te desapareciste y dejaste la ciudad a su suerte. Tú no eres un hombre, solo eres un mal... Lamentamos que hayan tenido que ver eso. Sé que no es nada fácil vivir en estos tiempos y que probablemente se sienten igual que mi compañero Haruka. Pero solo nos queda ser fuertes y tener mucho cuidado en nuestro día a día. A continuación, Kirisaki Chitoge e Ichiyo Ratu, igualmente culpables o solo unos inocentes más. Vaya que se molestó. Ya llevaba un buen rato que no se veía a un conductor de televisión perder el control de esa manera. Pero eso solo refleja la situación que está viviendo el país desde ese entonces. Diría Yui, la cual había bajado el volumen de su pantalla. En eso, escucharía que la puerta de su casa se abriría. Por lo que al confirmar la hora actual en su celular, bajaría las escaleras para ver de quién se trataba. Vaya, hoy llegaste temprano. Bueno, solo 30 minutos antes, pero es temprano considerando la hora a la que llegas habitualmente, Peter. Sí, es que hoy no había mucha gente en el restaurante. Le respondería a Yui mientras cerraba la puerta para poder entrar tras quitarme los zapatos. Y bien. Ah, cierto, ya estoy en casa. Jeje, bienvenido. Me respondería con una sonrisa mientras veía cómo caminaba por la sala. ¿Vas a cenar algo? No, no tengo hambre. Le diría mientras Yui veía cómo me acercaba a las escaleras que conectaban al segundo piso, es decir, donde estaban las habitaciones. Por lo que al ver esto ella me sujetaría de la mano. Espera. Trabajas lo suficiente como para decir que no tienes hambre.
y prácticamente tienes 3 trabajos, así que deberías de preocuparte más por tu alimentación. Sé que te preocupas, pero para empezar 2 de esos trabajos son contigo. Y de hecho con el trabajo de las fotos en realidad tú eres la que las toma. Yo solo soy el que las manda al Clarín, por eso mismo te doy la mayor parte del dinero a ti. Bueno, eso es verdad, pero... Y el otro trabajo es aquí en tu casa. Es por eso mismo que no me canso. Ya lo sé, pero sigue siendo muy demandante. Sé que te sientes muy agradecido con nosotros por vivir aquí mientras terminamos la preparatoria, pero aún así tienes que pensar en tu salud mental. Ya haces mucho ayudándonos con el dinero que ganas, y aún así sigues trabajando tan duro todos los días. Incluso en tus descansos nos ayudas con el negocio. Decía Yui mientras me tomaba de las manos. Sé que nada ha sido igual desde lo que pasó hace 2 años, pero no has dejado de culparte por ello. Ni siquiera tuviste algo que ver con la decisión del hombre araña, aunque seguramente aún te duele lo de Kirisaki como en la primera vez, ¿no? Sí. Sí, duele igual. Bueno, sé que tal vez pienses que sobra decirlo a estas alturas, pero en verdad puedes seguir apoyándote conmigo. No deberías cargar con tanta culpa tú solo. Me diría Yui mientras alzaba sus manos a la par de que seguía sujetando mis manos, llevándolas a la altura del pecho. Sí, en verdad aprecio mucho todo lo que has hecho por mí. Bueno, lo que han hecho en general Keita y Miyuki. Sigo sin saber cómo pagarles todo. Bueno, pues tal vez podrías. La puerta principal de la casa se deslizaría, por lo cual de esta entrarían Miyuki junto a Keita, pues ambos habían ido a entregar algunos pedidos que salieron hace unas horas. Oh vaya, no queríamos interrumpir nada. Decía Miyuki con una sonrisa. Por lo que en respuesta Yui bajaría nuestras manos para seguido soltar las mías. Ah, no estábamos haciendo nada. Únicamente estábamos hablando de algo. Jeje, solo bromeaba. Hola Peter. ¿Hace mucho que llegaste? Me preguntaba Keita mientras se acercaba hacia mí desde la puerta. Ese Keita. Pero no, llegué apenas hace unos minutos. Le respondía mientras ahora yo me acercaba a la entrada, pues le iba a ayudar a Miyuki con unas cosas que traía cargando. Muchas gracias, Peter. ¿Y ya cenaste? Pues yo. Estaba por hacerlo. Por eso justo empezamos a hablar, ¿verdad? Sí, estaba por cenar. Jeje, de acuerdo. Ya sabes que tienes que cenar algo antes de dormir. Lo sé, pero es solo que... No se vale decir que no tienes hambre, porque tu trabajo ya es de por sí muy exigente. Tienes razón. Además ya haces suficiente por nosotros aquí. Trabajas en ese restaurante y nos das casi todo lo que ganas, ayudas en el negocio los fines de semana y en tus descansos, además de que nos diste platillos muy buenos para el menú. Sí, el menú de la abuela era bueno, pero esos platillos mexicanos están muy ricos. Exactamente. La idea de vender platillos extranjeros nos trajo más clientes y desde ese entonces vendemos más. Así que lo mínimo que puedes aceptar es un plato de comida para cenar. Claro, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Me respondería Miyuki con una sonrisa. Oye Peter, ¿quieres jugar conmigo? Se me ocurrió una historia increíble con mis juguetes. Peter tiene que ir a cenar porque al igual que tú tiene clases mañana, así que tú tienes que ir a tomar un baño. No es justo. Decía Keita mientras Miyuki se lo llevaba del brazo. Yui reiría al ver esa escena, por lo que tras ellos subir las escaleras me voltearía a ver. Bueno, entonces ya que dijiste que sí, te acompañaré cenando. Me respondería Yui mientras se adentraba a la cocina para calentar la cena. Pues así estaba la cosa. Desde que pasó lo de aquella noche en la cárcel, el hombre araña se volvió el enemigo público de Tokio, y a estas alturas de la región de Kanto. Pues en mi intento de tratar de solucionar lo que había hecho, liberé a todos los tipos que capturé. En ese momento estaba desesperado y no sabía qué hacer. Sabía que las calles estarían inseguras sin la protección de las 2 bandas que mantenían a las demás resguardadas. Pero tras eso, los Yakuza y la colmena simplemente desaparecieron. No dejaron ninguna pista, ningún rastro, ni siquiera un solo indicio de su paradero. De este modo las mafias más pequeñas junto a más delincuentes comenzaron a salir de las sombras. Al principio la policía podía con estos tipos, pero eventualmente salieron más y más. A tal punto que no solo Tokio se vio afectada, sino las prefecturas más cercanas. Es por eso que la policía no ha podido capturar a toda esta gente. Ya que por cada persona que atrapan, salen otras 10 más en un rato. Los primeros días quise ayudar atrapando a algunos, pero fue una terrible idea.
En cuanto atrapé a varios, la policía se apareció en el lugar. Me estuvieron persiguiendo decenas de patrullas por todas las calles por donde me balanceaba, y en el aire un helicóptero no dejó de seguirme. Me costó un rato, pero al final del día me los pude quitar de encima. Desde ese entonces me di cuenta que tal vez para ese punto ya todo estaba perdido y no me quedaba más por qué seguir. Estuve prácticamente a punto de entregarme a la policía, pero mientras el hombre araña pagaba las consecuencias de todos los actos, yo aún tenía mi otra identidad. Y es que a pesar de que nadie más sabía que yo era el hombre araña, Yui siempre me ofreció su apoyo, pues siempre me veía decaído y triste. Dejé de tener aquel departamento donde vivía, ya que aquella noche en la batalla contra ambas bandas, perdí mi mochila, la cual tenía guardada mi cartera, y con ella mi tarjeta bancaria. Perdí hasta el último centavo. Al principio el hombre que me rentaba el departamento me ayudó un par de semanas, pero un día que volví de la escuela, todas mis cosas se encontraban en la calle. Sin un lugar donde quedarme, únicamente me podía refugiar en lo que una vez fue el departamento del señor Kakeru, el cual aún seguía con los daños de aquel incendio. Las primeras semanas fueron complicadas, pues no tenía ni un solo yen. Por lo que tuve que buscar un trabajo de medio tiempo por la escuela. Aunque claro, no me fue muy fácil conseguir uno. Todo esto inevitablemente se terminó enterando Yui junto a los demás, por lo que ella me ofreció vivir en su casa. Desde luego que al inicio no acepté, ya que sabía cómo vivía su familia y no sería más que una carga. Pero para mi sorpresa Miyuki estaba dispuesta a ayudar a un chico como yo, el cual no era del todo conocido por ella o Keita, pues lo único que sabían de mí era lo que Yui les contaba de la escuela. Por lo que finalmente terminé aceptando. En un inicio me dormía en la parte baja, pero lamentablemente un día la abuela de Yui falleció. Es decir, la que había comenzado el negocio familiar de la venta de ramen. Esas semanas fueron muy difíciles y tristes para la familia, e incluso para mí. Pues a pesar de todo había establecido una buena relación con su abuela. En la escuela muchos estudiantes dejaron de ir. Y no me refiero solo a mi círculo de amigos, sino a la escuela en general. Y es que debido a la inseguridad, nuestra escuela se encontraba en una donde recurrentemente había asaltos y se daba el avistamiento de mafias. Tachibana dejó de asistir a la escuela desde que Raku se fue, y hace 2 años y medio que no la vemos. Y bueno, los ánimos entre nosotros no ha sido el mejor desde ese entonces. Algunos han tratado de seguir adelante, pero en sus expresiones se notan que aún están tristes por todo lo que pasó. Y yo, a día de hoy todo sigue tan nublado para mí, además de que sigo un camino sin rumbo. No sé qué hacer. No sé si esta lucha hace rato que está perdida. Algo que en un inicio quise hacer por un capricho o una fantasía, pasó a ser algo por amor, pero a estas alturas no tengo nada por qué seguir o pelear. Y honestamente, no hay día en que no deje de pensar en Chitoge, y en el daño que le hice. Peter, ¿Ah, sí? te pregunté si querías una mano hoy en la granja de animales. Hoy me toca hacer la limpieza del salón, pero creo que no te vendría mal algo de ayuda. Además, Ruri me dijo que ella me puede cubrir hoy con la limpieza. Ah, no te preocupes. No importa si... Oye, me diría Ruri, la cual se había acercado a mí para hablarme en voz baja. sé que tú puedes solo con la granja, pero a Kosaki en verdad le vendría bien algo para despejar su mente. Por alguna razón estos días la he notado algo distraída, pero en realidad a ella es a la que no le vendría mal la ayuda. Así que por favor. Tras decirme eso ella se apartaría. Viendo cómo Onodera veía aquella escena con una ligera sonrisa, pero algo extrañada por lo ocurrido. Claro. La verdad, una mano no me vendría mal. Si quieres yo me voy adelantando y te veo allá. Por supuesto, cuenta conmigo. Bien, Ruri-chan. Parece que tendré que echarte una mano en la limpieza del salón de clases. Que ni se te ocurra. En verdad lo lamento, Kosaki. Iré yo, pero esta vez sí o sí tengo que ir a mi club de fotografía. Descuida. Después de todo, la graduación está a la vuelta de la esquina. Es normal que los necesiten ahora más que nunca para el periódico escolar. Además, ya te habías ausentado lo suficiente en tu club para ayudar a Peter con los animales. Así que esto no es ningún problema. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces me voy adelantando. Nos vemos mañana. Decía despidiéndome del resto. Siempre es un gusto cuando vengo con los animales, son tan lindos y tiernos. Desde que viniste a ayudarme la primera vez, noté que los animales te quieren mucho. Sí, incluso desde que venía antes con Ichiyo y Chitoge-chan, los animales siempre se alegraban de verme. O por lo menos eso me decían ellos.
Incluso para ese punto, hablar de ellos siempre era una gran carga y culpa que sentía. Pero igualmente Onodera pareció haberse sentido algo mal tras ese comentario, pues de repente se había vuelto un silencio incómodo, interrumpido únicamente por los sonidos de varios animales. Oye, Peter. Si tú supieras dónde está Chitoge-chan, ¿irías a verla? ¿Eh? Pues eso, yo. La verdad es que no tendría ni valor para verla a la cara después de todo. Pero ¿qué preguntas hago? Después de todo este tiempo es normal que quisieran verse en cuanto tuvieran la oportunidad. Debe ser muy duro no poder ver a quien más amas por estos años. Yo, ni siquiera sé si ella aún me ve así. Seguramente ella ya. No digas eso. Estoy segura de que ahora lo que más quiere es verte. ¿Tú crees? Pero por supuesto. El hecho de que su relación tuviera solo un par de meses no significa que te haya dejado de amar solo por eso. Además, antes de ser pareja ambos se llevaban muy bien. Por eso ella no podría simplemente olvidarte así sin más. Dime, Onodera. ¿A ti te gusta Raku, verdad? Aquella repentina pregunta tras haberme dado esa explicación, haría que pusiera un gesto de sorpresa. Pero a diferencia de hacerle esa pregunta hace 2 años, en esta ocasión no se pondría nerviosa o trataría de evitar el tema. Sí, aún me sigue gustando. Ya veo. Supongo que ese último comentario que me acabas de hacer es porque tú te sientes de la misma manera. Onodera no me respondería nada, pues ella habría bajado la mirada, ya que habría puesto un gesto de tristeza, ¿sabes? Bajo otras circunstancias me hubiera encantado ayudarte a que pudieras salir con Raku. Después de todo tú ayudaste a Chitoge, o por lo menos eso me comentó. Sí, se puede decir que la ayudé. Igual nunca te agradecí por eso. Pero muchas gracias. Ah, no es nada. Ella es mi amiga y siempre estaré para ayudarla. Me respondía ahora más alegre tras haber bajado la mirada hace unos instantes. Peter. Yo tengo la certeza en que los vamos a volver a ver. Sé que ellos volverán y todo volverá a ser como antes. Diría Onodera con un tono alegre y decidido, aunque seguramente tras esas palabras estaba consciente que nos graduaríamos en menos de 2 meses, y que una vez fuera de la preparatoria sería muy difícil que incluso los que seguíamos en la escuela nos reuniéramos de nuevo. Por mi parte yo no le respondería con palabras, pero sí pondría una ligera sonrisa. Peter. Casi enseguida, se escucharía la voz de Yui llamándome, la cual había pasado por mí, ya que al parecer ya había terminado sus actividades en el club. Menos mal terminamos antes de ponernos a hablar. Jeje, sí. Bueno, yo me encargaré de cerrar con llave. ¿Estás segura? Me estás echando la mano, pero no quisiera aprovecharme de tu ayuda y hacer que cierres tú misma. Claro, solo es poner el candado para que no entren ni salgan. Además de que quedé de verme con Ruri tras terminar aquí. Bueno. Entonces nos vemos mañana. Y muchas gracias por darme una mano. Decía mientras me despedía con un gesto con la mano. A lo que Onodera haría lo mismo regresándome el gesto. De esta manera Yui y yo saldríamos de la escuela para ir a casa. Entonces, señor trabajador, hoy descansas en el restaurante. Sí. Y hoy no vamos a abrir el local. Pues, no, eso nos dijo tu mamá. Exacto. Entonces, ¿qué tienes ganas de hacer? Me preguntaría Yui con una mirada alegre y decidida. Pues, mi idea es descansar. Aprovechando que se están preparando para la fiesta de Halloween en la escuela y que ya solo nos quedan 2 meses antes de graduarnos, no nos han estado dejando tanta tarea. Así que quería darme el lujo de descansar. Ay, suenas como un abuelo. Tenemos 18 años y no tenemos nada por hacer. Estoy segura de que podemos hacer 1001 cosas antes que descansar. Me decía Yui incitándome a hacer algo más. Pero aquella conversación con Onodera aún no había terminado en mi mente. ¿Aún Chitoge me amaba? ¿Qué le diría si la viera de nuevo? ¿Cómo le estará yendo desde ese entonces? ¿A dónde fue tras decirme eso en aquel callejón? ¿Y yo aún la amaba? Lo siento, es solo que no me siento bien. ¿Acaso te duele algo? No me refiero a algo físico, es solo que... Oh, ya entiendo. Volviste a pensar en ella. Mira, sé que no ha sido nada fácil desde lo que pasó ese día con el hombre araña. Pero cuando una persona vive una experiencia como esa, tarde o temprano tiene que dar un paso hacia adelante y seguir con su vida. No digo que sea sencillo, pero no es bueno que te sigas sintiendo mal por eso. Mira, cuando pasó lo de la abuela, todos estábamos destrozados. Todo pasó tan repentinamente que no parecía real lo que estábamos viviendo. Keita, mamá, yo, los 3 estuvimos con una profunda tristeza.
Pero no contábamos con que tú nos ayudarías a llevar esa carga. Hacías los días más amenos, nos dabas palabras de ánimo cada vez que nos veías tristes. Jugabas con Keita cuando empezaba a llorar. Cuando mamá iba a la cocina a llorar, tú ibas con ella para ayudarla con la comida y hacer que se distrajera, y a mí me incitabas a tomar fotos de casi cualquier cosa. Pudimos haber estado un buen rato con esa profunda tristeza, pero en ese pozo sin fondo donde nos encontrábamos, tú viniste a rescatarnos y nos ayudaste cuando más lo necesitábamos. En verdad no sabes lo mucho que te aprecia mi familia por eso y por más cosas. Keita te ve como un hermano mayor. Sé que siempre quiso a alguien con quien jugara como ustedes lo hacen. Yo lo intentaba, pero desde más pequeña siempre me la pasaba en mi mundo tomándole fotos a lo que sea. Mamá al principio tenía sus dudas sobre dejar que un chico de mi clase se quedara a vivir con nosotros, pero si te aceptó sin siquiera conocerte, tras empezar a ayudarnos cambió por completo la imagen que tenía de ti. Incluso ella piensa que tú y yo, olvida eso. Pero la cosa es que, me decía Yui mientras me tomaba de las manos, tú no lo has visto, pero has hecho demasiado por nosotros. Te preocupas tanto por mi familia, que a veces se te olvida tu propia vida. Trabajas para nosotros, y nunca te veo dándote gustos, saliendo con los chicos del salón, ni mostrando interés en las cosas. Te veo tan deprimido todo el tiempo, que a veces pienso que no estás a gusto con nosotros. No, no es eso. Yo siempre les estaré muy agradecido por dejarme vivir con ustedes. Es solo que, Yui únicamente me vería con una sonrisa ligera tras haber visto cómo me callaba. Por lo que acto seguido ella pondría su mano en mi mejilla. Y no sabes lo agradecidos que estamos nosotros contigo. Incluso mamá a veces dice que ya cargas con la mayor responsabilidad en la casa. Trabajas tanto, te esfuerzas tanto, te preocupas tanto, que se te olvida que tienes que vivir tu propia vida. Ya tenemos 18, pero aún somos jóvenes y tenemos toda una vida por delante. Y es cierto que te convertiste en alguien importante para la familia. Prácticamente te convertiste en nuestro héroe. O por lo menos en mi héroe. Decía Yui con una cálida sonrisa mientras veía como a mí me salía una lágrima. Así que, interrumpiría ella misma para tomar mi mano y comenzar a llevarme a un lado corriendo. ¿Eh? ¿A dónde vamos? Preguntaba confundido mientras me limpiaba con mi otra mano la lágrima que había logrado salir. Como te dije, ya haces mucho por nosotros. Trabajas tanto que te olvidas de tu propia felicidad y nunca sales a divertirte. Así que vamos a ir al parque de diversiones. ¿Eh? ¿Te refieres al que recién inauguraron? Ese mismo. Como no tiene mucho que lo abrieron, con dinámicas regalaban pases dobles para asistir. Y yo me gané un par por tomar la mejor fotografía del lugar. Pero entonces ¿no sería mejor que fueras con Keita? Él había dicho que quería venir desde que se inauguró. Lo sé, pero por ese mismo hecho conseguí otro pase doble. Pues ¿cuántos pases tienes? Jeje, solamente esos 2. Pero agradécele a mis dotes como fotógrafa. Pues ya que le tomas foto a todo lo que se mueve. ¿Dijiste algo? Ah, no, no dije nada. Jeje, bien. Entre menos te resistas es mejor. Después de todo ya es hora de que alguien te salve a ti. Me decía Yui alegre mientras corríamos en dirección del parque de diversiones. Dicho parque estuvo en construcción desde incluso antes que yo llegara, pero cuando me balanceaba por la ciudad, veía cómo iba avanzando poco a poco. Por lo que una vez llegados al lugar, pasaríamos sin problemas de la taquilla. Pues, bienvenido a Bom Yaliland. Recién inaugurado y lleno de experiencias por tener. Vaya, es muy diferente verlo desde dentro que solo hacerlo por fuera. Y solo espera sentir la adrenalina de la montaña rusa más grande y rápida de la historia, el Samurai Flight. Mide 200 metros de altura y va a una velocidad impresionante de 265 kilómetros por hora. Algunos alumnos en la escuela que ya han venido dicen que por lo menos 5 personas salen vomitando o se desmayan en pleno viaje. Vaya, entonces eso explicaría por qué tardaron en abrir este lugar. Sí, todos los días veías a la gente haciendo pruebas con los vagones. En fin, mucho bla bla y poca acción. ¿Con qué te gustaría empezar? ¿Quieres ir primero al Samurai? Pues, no, creo que ese lo dejaré para el final. Jo, ¿es acaso miedo lo que huelo? ¿Es que eres una gallina McFly? ¿Miedo? He estado en lugares más altos y he caído de picada. ¿Eh? ¿Y qué lugar te permitiría hacer eso? Pero lo digo porque en todo caso, preferiría subirme a otras atracciones y dejarla más llamativa hasta el final. Ah, eso tiene sentido.
Bueno, entonces hay que empezar con las sillas voladoras, así que vamos. Me diría Yui mientras comenzaba a jalarme de la mano. Papá, te dije que quería el lugar entero para mí solo. Y te escuché, pero no creas que sale muy barato rentar este lugar un día entero. Ni siendo un jefe de la mafia se puede dar ese lujo. Pero yo quiero subirme a los juegos yo solito. Y créeme que lo harás. Haruto y Daiki se van a encargar de que subas tú solito a todos los juegos que quieras. Claro, si es que ambos valoran sus cabezas. Le diría a aquel hombre así a su hijo caprichoso a la par de que veía a un par de hombres que los acompañaban. Usen cualquier método que sea necesario para que Sota se la pase bien. No quiero que le nieguen las cosas ni lo hagan llorar, ¿entendido? Sí, señor. Bien. Yo estaré atendiendo unos asuntos, pero volveré en cuanto pueda. Decía aquel hombre para comenzar a alejarse, dejando a aquellos escoltas junto al niño. El rato que pasábamos en aquel parque de diversiones sería uno bastante agradable. Y honestamente tenía tiempo que no me sentía así de alegre o tan bien con alguien, o por lo menos no desde hace 2 años. Y es que Yui me había dicho algo que no me había puesto a reflexionar hasta ese entonces, ya que yo solo trabajaba tanto porque me sentía en muchísima deuda con ella y su familia, pero en cierta manera tenía razón, pues hace rato que dejé de vivir mi vida como era debido. Y desde luego que hacer un desastre la ciudad por una acción mía, naturalmente me hundí en un pozo lleno de culpa que yo mismo hice. Pero, creo que sus palabras me motivaron a seguir adelante. Aunque lo cierto es que en el fondo lo sabía y lo quería, tratar de enmendar este gran error. Solo que sentía tanta culpa y tenía tanto miedo que no hacía nada, justificándolo con esa depresión que me invadía. Pero ahora, era momento de hacer lo correcto y lo que debí seguir haciendo hace 2 años. Finalmente, después de un par de horas con el sol en pleno atardecer, ambos nos encontrábamos en la fila de la montaña rusa. Por fin, lo estuve esperando todo el día. Y no es que las demás atracciones estuvieran mal, pero este sin duda es lo mejor que tiene el parque. ¿Y estás segura de que podrás con esto? Después de todo te desmayaste un par de segundos en el slingshot. Eso fue porque me agarró desprevenida y salió muy rápido, pero esto es completamente diferente. Si tú lo dices. Y por fortuna ahora es momento de que le tome fotos al parque desde arriba. ¿De verdad vas a sacar fotos desde arriba? Pues obvio. Teniendo una altura de 200 metros, tienes una vista increíble de todo el parque y de la ciudad. Es por eso que con este bebé voy a tomar las mejores. Decía Yui mientras intentaba tomar su cámara, pero al intentar hacerlo se daría cuenta de que no la tenía colgando del cuello como le era usual. ¿Y mi cámara? No la puedo perder así de fácil. Si hace unos instantes la tenía cuando fuimos al baño. Peter, tú eres más rápido, pero ve deprisa al baño y trae mi cámara, la debí haber dejado en el lavamanos. Pero si la dejaste en el baño, significa que está en el de mujeres. Tú solo pídesela a alguien de las que estén adentro. Pero deprisa que ya estamos por avanzar. Aún con todo y dudas, saltaría el tubo que estaba sobre la fila, así saliéndome de esta para ir corriendo hasta el baño donde habíamos ido, el cual no estaba para nada cerca. Demonios, creo que lo mandé muy lejos. Es un chico rápido, pero no sé si aún así él pueda llegar a tiempo. ¿Y si tengo que pasar yo sola? La idea era poder tener esta experiencia con él. Se decía Yui mientras ponía su mano sobre su pecho a la altura del corazón. Pero en eso, el encargado de operar la montaña rusa se acercaría hacia la fila. Lamentamos las molestias, pero el juego ha entrado en modo de mantenimiento. Tras la última vuelta notamos que hubo una falla en uno de los rieles. Lo sentimos mucho. Le explicaba el encargado hacia toda la fila. La gran mayoría estaban molestos, pues también era la atracción que muchos esperaban. Por lo que después de un intercambio de palabras con el encargado, todos saldrían de la fila. ¿Es en serio? Pero sí es la atracción que más esperábamos. Le decía Yui al encargado que había dado el aviso. Pero este no le respondería nada, pues tenía un rostro que reflejaba un miedo que este estaba sintiendo. Yui claramente se daría cuenta de esto, por lo que algo extrañada se saldría del camino que había entre barrotes, con la diferencia de que no sería para salirse de la atracción, sino para seguir de manera discreta al empleado. Tras llegar a unos metros de la cabina donde operaba, vería a 2 hombres con traje, pero para nada eran unos tipos elegantes, más bien a ella le intimidaban por su apariencia. Pero junto a esos 2 hombres, los acompañaba un niño de aproximadamente 10 años. Tal escena se le habría hecho algo extraña, por lo que comenzaría a grabar a la distancia con su celular. No creo que estos tipos sean alguna clase de jefes o del área de mantenimiento.
¿Estás seguro de que ya no hay nadie? Sí, ya todos en la fila se fueron. Bien, tampoco queremos que nadie más moleste al niño, así que prohíbe el acceso a este lugar. Claro. Pero le vuelvo a repetir que no es recomendado que un niño suba a atracciones tan aceleradas, y mucho menos a esta atracción. Su falta de altura y peso no compensa los giros o inmersiones durante el recorrido, por lo que es probable que el niño, uno de los mafiosos, habría puesto su pistola en la frente del empleado. Y yo te vuelvo a repetir que me importa un carajo. El niño se quiere divertir y tenemos órdenes de cumplir todo lo que él quiera. Así que ve iniciando todo para el viaje. Decía mientras le quitaba el arma de la frente para simplemente apuntarle a la distancia. Ay no. Debo enseñarle esto a alguien del parque. Pensaría Yui mientras esta dejaba de grabar para poder alejarse. Pero al hacer eso, debido a que se había puesto nerviosa por aquella escena, habría chocado con un bote de basura que se encontraba ahí, haciendo que los cuatro en ese lugar voltearan a verla. Los mafiosos pondrían un gesto de molestia mientras ambos le apuntaban a Yui con sus pistolas. Dijiste que ya no había nadie más. Le gritaba uno de ellos al encargado de la montaña rusa. Oye, ¿esto cuenta como testigo? Idiota, claro que es una testigo. Entonces hay que matarla. Carajo, y yo que quería irme con las manos limpias. Decía uno de ellos mientras le quitaba el seguro a su arma para poder disparar. Esperen. Decía el niño que los acompañaba. Ella es linda. Además tiene los pechos grandes. Quiero que se suba conmigo. Pero señor, tenemos que eliminar todo rastro de evidencia que nos pueda, eso no me importa. Papá dijo que podía tener todo lo que yo quisiera, así que la quiero a ella. ¿O es que quieres que llame a papá? Los dos mafiosos únicamente darían un suspiro. Ya escuchaste, súbete con el señorito. Pero claro que no voy. Es una orden. Yui no podría hacer nada en ese momento, por lo que solo pasaría saliva y se levantaría del suelo para hacer caso. Vaya, tuve suerte al encontrar el baño vacío. Si le decía a alguien de adentro que la cámara era mía, seguramente me habrían tachado de pervertido. Decía mientras caminaba por el parque de diversiones rumbo hacia donde estábamos. Mejor me apuro, estábamos a nada de subir en el siguiente. Por favor, solo sigan buscando. Escucharía que una mujer de casi 30 años suplicaba con un tono bastante triste y desesperado. Se robaron a mi hijo afuera del parque de diversiones, no pueden decir que simplemente no lo vieron con sus cámaras de vigilancia. Señora, ya le hemos dicho que hacemos todo lo posible por encontrarlo. Su caso aún está abierto y haremos hasta lo último por encontrarlo. Pero dense prisa, por lo que más quieran. Estoy segura de que una de esas malditas mafias se lo llevaron. Solo no dejen de intentarlo, porque mi pequeño debe estar muy triste sin su mamá. Decía mientras lloraba de tal manera que al final ya no se reconocían las palabras. Por lo que el policía simplemente la abrazaría para ayudarla a levantarse, pues se había tirado al suelo para llorar. Aquella escena sin duda me había quebrado, pues esa era tan solo una de las varias consecuencias que ocurrían día con mis actos. En consecuencia a aquella escena, yo me habría quedado parado en el mismo lugar mientras la demás gente continuaba caminando a mi alrededor. Eso fue difícil de ver. Sé que todo esto es mi culpa, pero aún así nunca hice nada para remediarlo. Al principio quise ayudar, pero la policía no dejó de perseguirme tras aquella vez. Pero, ¿por qué me detuve después de eso? Tras pensar eso, mi sentido arácnido me habría avisado de un peligro que venía a un costado mío. Y es que aunque hace años que dejé de ser Spider-Man, ocasionalmente seguía dependiendo de mi sentido arácnido. Normalmente se activaba por el mismo contexto. Una persona que pasa corriendo a mi lado normalmente es porque está huyendo o porque robó algo, por lo que siguiendo ese instinto de siempre, le pondría el pie para que la persona que estaba corriendo al lado mío cayera al suelo. La persona sin duda llevaba mucha prisa, por lo que este rápidamente se levantaría. Ten más cuidado, idiota. Decía este apurado mientras intentaba huir. Más despacio, amigo, con esa velocidad puedes chocar y tirar a alguien. Solo muévete de mi camino. Decía molesto intentando escapar, pues le estaba obstruyendo el paso. Normalmente siempre que hacía eso, algún policía o la persona a la que le había robado ya habría llegado corriendo, pero aquí por más que hice tiempo, no llegó nadie. Claro, solo ten más cuidado. Decía algo confundido para así dejarlo huir. Qué raro, falló mi sentido arácnido. Tras decir eso, enseguida habría notado que le había caído un audífono de aquellos que son bastantes notorios por lo pronunciado que es su micrófono. Por lo que con algo de curiosidad me lo pondría. Repito, todas las bombas han sido colocadas. Ahora ese maldito de Kenzo aprenderá a no meterse con la mafia equivocada. Te veo en la camioneta.
Decía alguien más desde el otro lado para así terminar la llamada. Dijo Bomba. Exactamente tras decir eso, varias explosiones se escucharían en el parque de diversiones. Dichas explosiones se verían desde cualquier punto del parque, pues se habían puesto en las atracciones más llamativas y de mayor afluencia. Por lo que en respuesta la gente se pondría en alerta y comenzaría a correr por todo el parque. No te pases, en verdad justo ahora, decía mientras notaba cómo la policía y seguridad del parque también comenzaba a moverse y dirigirse hacia donde habían explotado las atracciones. La policía ya va en camino, pero, no, definitivamente no van a poder. Pero yo... Maldita sea, decía mientras comenzaba a correr con la gente que también buscaba salir del parque de diversiones. Yui, la cual ya estaba por arrancar su viaje, se encontraba en los primeros asientos del vagón junto al niño. El viaje habría comenzado, por lo que el vagón comenzaría su ascenso rumbo a una altura de 200 metros. Papá suele llevar mujeres a la casa, pero nunca lleva a chicas tan jóvenes. Aunque no me dice qué les hace, yo suelo espiarlo y veo qué hacen en la habitación. Así que en cuanto termine este viaje, tú irás a casa para hacerte lo mismo. Ah, estás loco, niño. Además, a tu edad los niños no tienen la capacidad de... Justo en eso se escucharía un disparo en la cabina donde operaban la montaña rusa, pues al parecer uno de los dos sujetos le había disparado al operador por intentar escapar. Por lo que al ver esto, Yui únicamente vería como el cuerpo del chico yacía sin vida sobre la consola. Casi enseguida, el niño comenzaría a tocar los muslos de Yui. Oye, ¿qué diablos crees que haces? Preguntaba Yui molesta mientras intentaba quitarse la mano del niño, pero este sacaría una pequeña navaja que tenía guardada. Más te vale que me dejes hacerte lo que yo quiera, o si no te clavo esto hasta que dejes de respirar, decía el niño mientras ponía la navaja a la altura de su estómago. Yui sabía que tenía la clara ventaja en fuerza y velocidad sobre aquel niño, por lo que ella estaría pensando bien cómo quitarle la navaja al niño. Al escuchar aquella fuerte explosión, giraría su cabeza al notar que una serie de diversas detonaciones comenzarían a verse en las atracciones más concurridas del parque. Por lo que ya a una altura de 150 metros de los 200 que tenía aquella montaña rusa, se lograba ver con mayor facilidad todo el caos que estaba pasando abajo. ¿Qué demonios? Las sillas voladoras, el slingshot, todas las atracciones más populares están explotando. Espera, no me digas que... Justo al llegar al pico de altura máximo, el vagón estaba listo para caer en picada, pero en eso casi al final del camino una explosión habría destruido una buena cantidad de los rieles de la atracción. Esto es malo. El vagón habría comenzado a caer en picada mientras se encaminaba a tener una velocidad de 265 km por hora. Yui tendría una mezcla de adrenalina, terror, miedo, angustia, pues ya no solo era el hecho de sentir la velocidad de la montaña rusa más rápida y larga del planeta, sino que al estar cerca del final se toparía con una muerte segura para ella y el niño. No quiero morir. Lloraba el niño sin cesar a la par de que buscaba agarrarse como pudiera de Yui. Maldito mocoso, suéltame de una vez. Decía Yui cómo pudiera reaccionar, pues en ese momento no sabía qué hacer. Y aunque quisiera, en realidad no podía hacer nada. Como última esperanza voltearía a ver a dónde estaba la cabina, pero lo que vería sería al par de mafiosos desesperados por tratar de detener la atracción, pero por más cosas que ellos juraban que apretaban o accionaban, nada parecía hacer efecto. Al girar su cabeza de nuevo al frente, vería como las sillas voladoras de al menos 85 metros de altura se desprendía la base por completo, cayendo de lleno al suelo. Al ver tal escenario, ella internamente se estaba preparando para lo peor. ¿Por qué pasó todo esto? Pasó tan de repente que parece incluso irreal. Y pensar que yo solo quería que Peter se alegrara y pudiera tener un día diferente al resto. Pero, por como vi su cara hace rato, me dio la impresión de que en verdad se estaba divirtiendo. Supongo que después de todo sí sirvió. Solo espero que a partir de ahora su vida sea más alegre o se divierta un poco más. Mamá, Keita, en verdad los voy a extrañar mucho. No saben la falta que me van a hacer. Solo salgan adelante sin mí y en verdad lamento dejarles toda la carga del trabajo a ustedes dos. Abuela, ya voy para allá. Y Peter, me hubiera gustado decirte lo que sentía por ti.
El vagón finalmente llegaría al tramo sin vías, por lo que estando a una velocidad altísima y a una altura de 100 metros, el vagón saldría disparado de frente. Yui habría cerrado sus ojos desde hace un rato, pero al notar que el vagón se había detenido por alguna razón, los abriría para darse cuenta de que ahora estaban colgados de algo, evitando que cayeran hacia su muerte. Por lo que rápidamente giraría su cabeza hacia atrás para ver qué había pasado. Tranquilos, ya están a salvo, decía mientras me encontraba sujetado de lo que quedaba del destrozado riel, sujetando el vagón con una telaraña. Al ver esto, el niño comenzaría a llorar aún más, aunque tras eso enseguida se desmayó. Pero Yui únicamente me vería con unos ojos llenos de esperanza, pero sin duda bastantes llorosos. Por lo que enseguida conectaría la telaraña junto a otro par más al vagón para comenzar a descender hacia ellos. Con cuidado habría forzado la protección que tenían en las piernas para liberarlos y enseguida sujetarlos. Tras haber pegado el niño a mi espalda con una telaraña, Yui me abrazaría enseguida con mucha fuerza mientras comenzaba a llorar. Por lo que yo comenzaría a bajar con una telaraña hacia el suelo. Gracias, en serio muchas gracias, creí que yo estaba por... decía Yui con la voz quebrada mientras no dejaba de abrazarme con la misma fuerza. Tranquila, ya está bien, todo está bien. En verdad me alegro de haber llegado a tiempo. Para mi buena suerte solo eran 2 personas en el vagón, pero en las demás atracciones tuve que apurarme con la cantidad de personas que eran. Y casi no la cuento en las sillas voladoras, pero me alegra que todos estén a salvo. Hombre araña, Me decía Yui interrumpiendo mi pensar. qué bueno que volviste. Decía con la voz aún quebrada, pero con una gran y notoria sinceridad. Sí, ya no me iré a ningún lado. Sé que no me aparecí en estos 2 años, y que tengo de enemigo a gran parte de Japón. Pero te prometo que voy a arreglar todo esto. Tengo mucho por hacer. Le decía con un tono decidido mientras finalmente tocábamos el suelo. Y es que era cierto. Estos 2 años y medio me la pasé escondido sin dar la cara por mis actos tras ver cómo iba a ser capturado aquella vez. Creía que estaba haciendo lo correcto al no salir para que no me detuvieran, pero la verdad es que solo me estaba protegiendo a mí mismo de aquella sensación que me atormentaba, evadiendo por completo la responsabilidad de mis acciones. Pero con todo lo que vi y lo que me dijeron, entendí que solo lo hacía por mí, y nunca vi por la gente de Japón. Es por eso que ahora voy a arreglar todo esto. Voy a capturar a toda esta gente y regresaré a este país a como estaba antes de mi llegada.